días Frankie, buenos días Sebastián, buenos días, ¿quién más está por acá? Buenos días Caroline, buenos días Andre, buenos días Felipe, a ver. Entonces, hoy vamos a trabajar en nuestro tema de fisiología, lo que ya veníamos hablando, ¿cierto? Nosotros habíamos visto lo que era, en este caso, cómo mantener el equilibrio cuando hablamos de las masas, ¿cierto? Estábamos hablando de algo que se llama el equilibrio de masas, entonces ya vimos a qué hacíamos referencia al equilibrio de masas, nos dice acá cómo se mantiene el equilibrio gracias a las masas, y ahora vamos a pasar a hablar de algo que se llama el flujo de masas. Entonces dijimos que el flujo de masas tiene dentro de la fórmula que estamos viendo tres conceptos fundamentales. Uno es el flujo de masas. Entonces el flujo de masas nos hace referencia a la cantidad total de una sustancia que se transporta por el cuerpo, ¿cierto? La concentración es la cantidad de sustancia por volumen de fluido. Entonces dice cantidad de X, ¿cierto? Es la cantidad de sustancia por volumen. Y el flujo de volumen es el volumen de fluido que se mueve por una unidad de tiempo. Entonces, miren que ahí aparece volumen sobre minuto, digamos. Entonces, por ejemplo, si hablamos del flujo de masas, un ejemplo sería, digamos, la cantidad de gramos de glucosa por minuto que viajan por nuestro cuerpo. Con respecto, digamos, a la concentración, que es la cantidad de sustancia, es como la cantidad de los miligramos, digamos, de sodio que hay en la sangre, ¿cierto? Es la concentración de sodio que hay en la sangre. Estoy dando ejemplos. Y el flujo de volumen, digamos que pueden ser la cantidad de litros de sangre que viajan por nuestro cuerpo por minuto, ¿cierto? Ese puede ser el flujo de volumen. Entonces, vamos a hablar de algo que es la glucosa, ¿sí? Entonces, la glucosa, en este caso les decía, es una especie de azúcar, ¿cierto? Todos necesitamos la glucosa. ¿Dónde conseguimos la glucosa? Entonces, digamos, hay glucosa en las frutas, hay glucosa en las frutas que son dulces, contienen glucosa. El pan, por ejemplo, también contiene glucosa. El arroz contiene glucosa. Entonces, nosotros nos comemos esas frutas, esa de pan, nos comemos el arroz que tiene glucosa, y al comerlo, eso se va a convertir, esos alimentos se van a convertir en glucosa, se van a convertir en azúcar. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos tener energía. Nosotros necesitamos, de hecho, el azúcar. Entonces, prácticamente la glucosa viene siendo como una especie de gasolina para nuestro cuerpo, ¿sí? La glucosa es como la gasolina del carro, ¿cierto? El carro necesita la gasolina, pues, para poderse mover, ¿cierto? Para tener energía. En este caso, nosotros también necesitamos la glucosa. Entonces, vamos a entender la glucosa como una gasolina para nuestro cuerpo. Entonces, a la glucosa, ya en términos de química, se le llama un azúcar simple. Ya sabemos que la glucosa es un azúcar, ya sabemos de dónde viene. Entonces, cuando hablamos de azúcar simple, en química a este azúcar simple, que es la glucosa, se le llama monosacárido, por ser un azúcar simple, monosacárido. Ojo con ese término, se los voy a ir escribiendo acá. Monosacárido. Entonces, es un monosacárido y lo que hace el cuerpo es usarlo como una fuente principal de energía, ¿cierto? Entonces, ya dijimos que se encuentra en la fruta, se encuentra en el pan, se encuentra en el arroz, se encuentra en la pasta. Entonces, dijimos, cuando nosotros comemos, nuestro cuerpo lo convierte esos carbohidratos
todos esos son carbohidratos, los convierte en glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa glucosa va a viajar por toda la sangre hasta las células. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la glucosa? Porque la glucosa va a viajar por la sangre hasta las células y ahí en las células esa glucosa se convierte en energía gracias a algo que nosotros llamamos la insulina. ¿Ustedes han escuchado hablar de la insulina? ¿Alguien ha escuchado hablar de la insulina? Levanten la manito los que dicen, sí, yo he escuchado hablar de la insulina. O, Frankie ha escuchado hablar de la insulina. O hagan carita así como de, uy, no, profe, ¿qué es esa vaina? O manito así cuando me digan, no, profe, para nada, yo nunca he escuchado hablar de esa vaina. Entonces, si la han escuchado, listo. Entonces, acuérdense que la insulina es una hormona que produce el páncreas. ¿Listo? La insulina es una hormona que produce el páncreas. ¿Para qué es la insulina? ¿O qué es eso de la insulina? Entonces, se produce en uno de nuestros órganos vitales, que es el páncreas, ¿cierto? Entonces, la insulina lo que ayuda es al cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros comemos esos alimentos que se vuelven glucosa, que se vuelven azúcar y que van a la sangre, entonces la insulina prácticamente es como una llave, ¿cierto? Entonces la llave ¿qué hace? Abre la puerta, ¿cierto? Yo con una llave puedo abrir una puerta. Entonces la insulina prácticamente es la que permite que haya azúcar en las células. Entonces la insulina es la que deja que el azúcar entre a las células para poder tener energía. Entonces cuando una persona no tiene insulina, pues ¿qué pasa? Que la glucosa no puede entrar en las células y pues obviamente se queda en la sangre, ¿cierto? La glucosa se queda en la sangre. Entonces, por eso hay personas que tienen esos problemas de diabetes y todo eso que les tienen que poner la insulina. Entonces, la insulina, nuevamente, es una hormona, ¿cierto? La insulina la produce el páncreas. Entonces, el páncreas es un órgano que está muy cerca del estómago, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer esa insulina? Ayudar a que la glucosa entre a las células para poderse convertir en energía. Entonces, cuando nosotros comemos, el nivel de glucosa en la sangre pues va a subir. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el páncreas va a liberar esa hormona llamada insulina para mantener ese nivel equilibrado. Entonces, si no hay suficiente insulina o si la insulina no funciona bien, la glucosa se va a quedar en la sangre y eso es lo que causa la diabetes. ¿Conocen personas con diabetes? ¿Sí? Caroline dice que sí. Frankie también conoce personas con diabetes. Sara no conoce personas con diabetes. Los demás, ¿ustedes qué dicen? Sí, sí, no, no. Sebastián, Nicolás, Julián. Nicolás sí conoce personas con diabetes. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas con diabetes, ¿por qué tienen diabetes? Porque resulta que la insulina no ha podido hacer su trabajo, ¿cierto? O sea, la insulina no ha hecho el trabajo de dejar que ese azúcar que se produce por la fruta, por el arroz, por el pan, por la pasta, porque a las personas que tienen diabetes les dicen que no pueden consumir pan. Generalmente ustedes le preguntan a una persona que está sufriendo de diabetes, esa persona no puede comer frutas dulces. Esa persona no puede comer pan. Esa persona no puede comer arroz. Esa persona no puede comer pasta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque donde esa persona consuma alguno de esos, se va a generar, pues, se va a generar ese azúcar, se va a generar esa glucosa, ¿cierto? Porque al consumir esos alimentos se vuelven azúcar, pero si el páncreas
no está produciendo insulina o lo está produciendo, pero está funcionando mal la insulina, lo que va a hacer es que va a generarle azúcar a la persona en la sangre porque pues las células no la están pudiendo coger, es azúcar. Entonces, por eso de pronto las personas tienden también a ser obesas, por eso de pronto se les dificulta hacer deporte, se cansan muy rápido, ¿cierto? Entonces, la insulina, que es esa hormona que secretan, digamos, que se secreta en el hígado, en el páncreas, va a almacenar esa glucosa en el hígado y en los músculos, no solamente en el hígado, sino también en los músculos. Entonces, digamos, cuando hablamos de la diabetes, hay dos tipos de diabetes, una que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Entonces, la diabetes, cuando les digan, ustedes le pueden preguntar a una persona, ¿qué tipo de diabetes tiene? ¿Tiene la tipo 1 o tiene la tipo 2? Entonces, si tiene la tipo 1, es porque el cuerpo, es porque el páncreas no está produciendo insulina. Listo, ojo con eso, ustedes también conozcan su cuerpo, ¿cierto? Ustedes cuando les hagan esos exámenes de sangre pueden comprenderlo de esa manera. Si hablamos del tipo 2, si les dicen, no, es que si usted le pregunta a alguien que qué tipo de diabetes tiene y tiene la tipo 2, quiere decir que el cuerpo no responde bien a la insulina, es decir, el cuerpo está haciendo resistencia a la insulina. Listo, entonces obviamente pues ahí viene el otro tipo de, el otro problema con el azúcar. Bueno, ahora sigamos por acá, que vamos ahora sí a hablar de este ejercicio que aplica hoy para ciencias y aplica para química. ¿Listo? Entonces hablamos de los monosacáridos, pero ahora dice, vamos a imaginarnos que dice flujo sanguíneo. Entonces, por ejemplo, tenemos, acá les voy a poner, si el flujo sanguíneo es de 5 litros por minuto, esto es un problemita, ¿listo? Y la sangre lleva, digamos, 0,2 gramos de glucosa por litro. Si quieren, copien ese ejercicio. El flujo sanguíneo es de 5 litros por minuto y la sangre lleva 0,2 gramos de glucosa por litro. Entonces vamos a hallar el flujo de masas de glucosa. El flujo sanguíneo es de 5 litros por minuto. Cinco litros por minuto. ¿Listo? Y la sangre lleva 0,2 gramos de glucosa.
Entonces vamos a preguntarnos, la pregunta es, ¿cuántos gramos de glucosa transporta el cuerpo por minuto? ¿Cuántos gramos de glucosa transporta el cuerpo por minuto? ¿Dónde estoy? ¿Listo? ¿Ya le pudieron copiar? Manden manita a los que ya copiaron el ejemplo para hacer el ejercicio. Listo, Andri ya. Frankie ya. Sara ya. Igual se los estoy enviando acá. Está también en el grupo. ¿Listo? Entonces, voy a borrarlo. Necesito borrar esto. Entonces, la fórmula dice flujo de masas. Entonces vamos a hablar del flujo de masas de glucosa, ¿cierto? Flujo de masas de glucosa. Aunque a mí me va a tocar hacer esto más bien por acá, porque es que ahí me está quedando incómodo escribirles. Entonces acá les voy a compartir esta. Entonces, tengo el flujo de masa de glucosa, porque es que vamos a ver todos los otros conceptos.
Entonces, el flujo de masas de glucosa va a ser igual según la... bueno, está primero la fórmula. Flujo de masas es igual a la concentración de la sustancia por el flujo de volumen. ¿Listo? Ay, hoy está molestando este coso más feo. Este es un porno. Vamos a hacer acá con... Se los voy a dejar así colorcitos para que lo vean mejor. ¿Listo? Esa es la fórmula. Acuérdense que siempre trabajamos con fórmulas en casi todo para poder llegar a los resultados. Entonces, el flujo de masas es igual a la concentración de la sustancia por el flujo de volumen. Entonces, acá el flujo de masas, este flujo de masas va a ser de glucosa. ¿Listo? Entonces voy a correr esto para hacer el ejercicio. Entonces acá va a ser flujo de masas de glucosa, por lo que nos dice el ejercicio. ¿Listo? La concentración de la sustancia. Entonces nos dice, si el flujo sanguíneo es de 5 litros por minuto, la sangre llega a llevar 0.2 gramos de glucosa por litro. Entonces, acá vamos a hablar de 0. ¿Cuál es la concentración? ¿De qué estamos hablando? Pues de la cantidad de glucosa que lleva. Entonces son 0.2 gramos sobre litro, ¿cierto?
eso se va a multiplicar. Y ahora lo vamos a multiplicar con algo que es el flujo de volumen. Entonces, el flujo de volumen nos dice que es, ¿cuánto? 5 litros por minuto. 5 litros por minuto. 5 litros por minuto. ¿Sí ve por qué me estreso a veces con esto? A ver si ya. Ay, ¿por qué no me está dejando modificar esto? Entonces, estos dos acá se están multiplicando, ¿no? Acuérdense que podemos escribirlos también de esta manera. Cada uno dentro de su cosito, dentro de su... Ay, se me olvidó. Paréntesis. Bueno, entonces tenemos que hacer, acá tenemos que cancelar, ¿cierto? Se supone que dice 0,2 gramos sobre litro, litro está debajo, y el otro dice 5 litros por minuto, quiere decir que el litro está arriba. Cancelo el litro, ¿cierto? Y hago ese ejercicio. ¿Cuánto me da? 0,2 por 5. $0,2 por 5. Calculadora. Rápidamente con la calculadora. A ver, ¿quién me respondió por ahí? 1, muy bien. 1, Julián, muy bien. Entonces, quiere decir que el flujo de glucosa, ¿y cómo se respondería? El flujo de glucosa es igual a 1 gramo, acuérdense que cancelé litro arriba, litro abajo, lo cancelo, lo quito, gramo por minuto, ¿cierto? Porque este gramo son los gramos verdes que me quedaron y los minutos son los minutos azules que me quedaron. Un gramo sobre minuto, un gramo por minuto. Entonces, decía el ejercicio,
¿Cuántos gramos por minuto, cierto, van recorriendo nuestro cuerpo en cuanto a glucosa? 1 gramo por minuto. ¿Listo? Les voy a dar otro ejercicio para que podamos entender esto. Entonces, digamos, dice, la concentración de glucosa en la sangre es ay, ¿ahora por qué esto no me deja? La concentración de glucosa en la sangre es de 5 miligramos sobre mililitro. 5 miligramos sobre mililitro. Entonces, acá sería 5 miligramos, 5 miligramos por mililitro. Y el flujo sanguíneo en una arteria y el flujo sanguíneo en una arteria flujo de volumen, entonces acá vamos a escribir arteria. Y el flujo sanguíneo en una arteria es de 100 mililitros por minuto. ¿Cuál es el flujo de masa? Hállenme el flujo de masa de la glucosa. Acuérdense que toca cancelar los mililitros de azul y los mililitros de verde. Si no cancelan los mililitros, pues la respuesta nos queda mal. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Cuánto me da? 5 miligramos sobre mililitro
por 100 mililitros por minuto. Nos tiene que dar la respuesta en miligramos por minuto. ¿Sí? 5 miligramos por 100. 5 miligramos sobre mililitro por 100 mililitros sobre minuto, por minuto. ¿Cuánto me da esa multiplicación? No. Multipliquen los números. ¿Quién la tiene ya? 500, muy bien, Julián, sí señor. Entonces acá me va a dar, el flujo de masas me da 500, ¿qué? Respuesta completa, ¿cuál sería? 500, ¿qué? Cancelo mililitros porque se supone que está abajo, ¿cierto? Y cancelo mililitros. Acuérdense que si ese está dividiendo y este está arriba, los cancelo, mililitros con mililitros, y me quedan los miligramos y los minutos. Entonces acá me daría miligramos por minuto. Me quedaron los miligramos que son los verdes y los minutos. Multipliqué el 5 por el 100, entonces me da que el flujo de masas es de 500 miligramos. ¿Listo? Vamos a hacer, por ejemplo, otro. Dice, otro ejercicio. Vamos a hallar el flujo de masas. Acá está la fórmula. Voy a dejar esto más pequeñito. Bueno, entonces el ejercicio número 2 que me van a resolver. Entonces, vamos a hablar de la concentración de oxígeno. ¿Listo? La concentración de oxígeno voy a escribirlo acá. En los alveolos. Vayan tomando nota.
Este es el ejercicio. ¿Cómo harían ese ejercicio? Me lo envían al grupo rápidamente. ¿Cómo harían ese ejercicio? Me van enviando fotico al grupo. Voy a ir escribiendo acá los otros. Ya voy. Bueno, entonces estamos en este ejercicio. La concentración de oxígeno en los alveolos es de 0,2 mililitros sobre mililitro. Y la ventilación pulmonar es de 6.000 mililitros por minuto. Acá me quedó mal escrito. ¿Cuánto oxígeno entra por minuto? Entonces, toca hablar del flujo de masa, ¿cierto? O sea, me estaba diciendo flujo de masa. Todos estos ejercicios son solo de flujo de masa. Cuando me digan cuánto oxígeno entra por minuto, me están pidiendo flujo de masa. Entonces, vamos a ver. (0,2 por 6.000). No se cancelan los que están encima, se cancela uno de arriba con uno de abajo. ¿Listo? Ojo con eso. Entonces, nos dice acá, el flujo de masas, ¿cierto? Nos dice que es 0,2, ¿cierto? La concentración de oxígeno de los alveolos es de 0,2 mililitros sobre mililitro, ¿cierto?
Entonces cancelo esos mililitros de abajo con los mililitros que van a ver acá encima porque dice, la ventilación pulmonar es de 6.000 mililitros por minuto. Entonces, si se dan cuenta, acá estoy cancelando los mililitros de arriba con los mililitros de abajo, ¿cierto? Los mililitros de abajo del 0,2 con los mililitros de arriba de 6.000, ¿cierto? Tengo que cancelar uno de arriba con uno de abajo. Acuérdense que esto es como si yo tuviera escrito la fórmula de esta manera. Por si de pronto se están perdiendo. Y lo que hago es cancelar. ¿Listo? Es como si yo tuviera la fórmula escrita de esta manera, entonces cancelo los mililitros de arriba, cancelo los mililitros de abajo, ¿cierto? Y ahí me va a dar la respuesta. Entonces, me dice que el flujo de masas es de 0,2 mililitros sobre mililitro por 6.000 mililitros sobre minuto. Entonces, ¿cuánto me va a dar eso? Me va a dar, por acá me dijeron, 1.200. Entonces, 0,2 por 6.000 me da 1.200. Muy bien. Y me dijeron mililitro sobre minuto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir con otro ejercicio, porque es que también hacía días que no veíamos química y necesitamos trabajar química con todo esto que es el flujo de masas. ¿Listos? Para que lo vayan entendiendo. Estamos trabajando ciencias naturales y al mismo tiempo estamos trabajando química porque estamos hablando de todo esto de flujo de volumen, de concentración, de sustancias, de flujo de masas. Vamos ahora con este, dice, un riñón filtra plasma con una concentración de urea de 0,03 gramos por mililitro a un ritmo de 125 mililitros por minuto. ¿Cuál es el flujo, perdón, acá me quedó, flujo de masa de urea filtrada?
Van mandando resultado. Quienes ya lo tengan. Acuérdense de tomar nota de algunos conceptos que estamos viendo. Por ejemplo, nosotros acá en el ejercicio anterior vimos, listo, Nicolás ya lo tiene. Vamos a hacer una acotación con respecto a lo que vimos hace un momento. Entonces, primero, dijimos filtración de oxígeno en los alveolos. Entonces, ¿qué son los alveolos? Porque acuérdense que estamos viendo química y al mismo tiempo estamos viendo ciencias. Entonces, los alveolos, listo, son como un saquito. Tienen una forma de saco y están al final de algo que se llaman los bronquiolos. Esos bronquiolos están dentro de los pulmones. Entonces, los alveolos son los que hacen que haya intercambio de oxígeno que entra a la sangre y el dióxido de carbono que sale del cuerpo. Entonces, cuando yo respiro, al momento de respirar, entra oxígeno y ese oxígeno va a la sangre y cuando yo exhalo, sale de mi cuerpo dióxido de carbono en esa respiración. Entonces los alveolos son los que hacen que se permita ese intercambio de sustancias. ¿Listo? Entonces, este ejercicio también me habla de algo que se llama la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar, todo esto es para que lo vayan anotando. ¿Listo? Acá se los voy a colocar. Entonces, los alveolos. Acabamos de hablar de los alveolos y vamos a hablar de ventilación pulmonar. Tienen que estar pendientes de estos términos, especialmente aquellos que van a presentar pruebas a ver. Listo, Sebastián, Felipe, ojo con todo esto porque esto les puede salir en pruebas a ver y es necesario que ustedes entiendan estos conceptos. Los que todavía no van a presentar pruebas a ver también tienen que estar pendientes de estos conceptos de una vez. Entonces, cuando hablamos de los alveolos, volvemos acá. A ver si me deja poner el comentario. Entonces, los alveolos dijimos que son los que permiten intercambio de gases. Entonces, el oxígeno entra a la sangre y el dióxido de carbono sale del cuerpo. ¿Listo? El oxígeno entra a la sangre y el dióxido de carbono sale del cuerpo. Entonces eso es lo que hacen los alvéolos. Igual yo esta presentación con diapositivas se las voy a colocar también, se las voy a dejar ahí en la plataforma para que puedan ver esas noticas si tienen alguna duda. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de esto que se llama la ventilación pulmonar.
Entonces, cuando hablamos de la ventilación pulmonar, eso es un proceso. Ay. Primero que todo, la ventilación pulmonar es un proceso. ¿Qué hace este proceso? Es un proceso de entrada y de salida de aire en los pulmones. Proceso de entrada y de salida del aire en los pulmones. Entonces, ¿por qué estamos ahí colocándolo en litros por minuto? Porque se mide de esa manera, se mide en litros por minuto. ¿Listo? Ahora vamos a ver el otro ejercicio, que este otro ejercicio ya nos habla de algo que se llama plasma. Todos estos términos colóquenlos de otro colorcito. Bueno, listo, ojo con esos. Entonces vamos a hablar del plasma. El plasma es la parte líquida de la sangre. ¿Listo? ¿De qué color es? Amarillenta. Color amarillento. ¿Listo? Entonces en el plasma tenemos muchas cosas buenas, tenemos nutrientes, tenemos hormonas, tenemos proteínas, tenemos de todo. ¿Listo? Ahora, se van a matar. Ay, ¿qué es eso? Entonces, no, el drywall sí se daña, ush, claro, no se escribe drywall, se escribe drywall. ¿Saben qué quiere decir drywall? Pared seca, dry de seco, wall de pared, pared seca. Se pronuncia drywall, no tan drywall, sino wall, drywall. Miren, hasta de eso aprenden acá. Bueno, ahora sí seguimos. Ay, no, no con ganas de ver acción. Todavía están gritando, pero ya no gritan suficientemente alto como para uno poder escuchar. A ver qué es lo que pasó, a ver quién es el que va ganando. Entonces, vamos a hablar de la urea. Urea. Ya no estoy viendo si están escribiendo, les toca activar el micrófono porque no los puedo leer, porque ya estoy acá en la presentación con diapositivas. Y no veo es un producto. ¿Listo? Entonces, dice, la urea es un producto de desecho del metabolismo de las proteínas. Entonces, producto de desecho. No me escriban porque no estoy viendo. Es un producto de desecho. Listo, entonces cuando el cuerpo coge toda la alimentación, pues obviamente va a absorber todo lo que absorbemos, todo lo que ingerimos, todo lo que comamos, lo coge nuestro cuerpo para volverlo energía. Entonces, ese producto de desecho se forma en el hígado. ¿Listo? Y se elimina
¿Listo? Entonces, la urea es un producto de desecho. Entonces, se forma en el hígado, se elimina por la orina. ¿Listo? ¿En dónde está presente? En la sangre y en la orina. Su presencia en la sangre y en la orina es un indicador de riñones, que es la función renal. ¿Listo? Ahorita vamos a ver eso de función renal, ¿qué es? Bueno, entonces dice, un riñón filtra plasma, ya vimos que es el plasma, con una concentración de urea, ya vimos que es la urea, de 0,0 gramos por mililitro a un ritmo de 125 mililitros por minuto. ¿Listo? ¿Cuál es el flujo de masa de urea filtrada? Entonces, ¿cuánto les dio? 0,03 por 125, ¿cuánto les da? Segura. Entonces, concentración de sustancia. ¿Cuál es la concentración de sustancia? ¿La sustancia qué es? ¿Cuál es? La urea, ¿cierto? 0,03 gramos sobre mililitro. ¿Cierto? Estamos hablando de la concentración de la sustancia. ¿De cuál sustancia? Estamos hablando de la concentración de urea. Y ahora vamos a hablar, nos dice el flujo de volumen. ¿Listo? Volumen a un ritmo de 125 mililitros por minuto. El flujo de volumen también siempre nos va a estar, siempre se va a dar en tiempo. Entonces, donde yo vea que están hablándome de tiempo, ese es el flujo de volumen. Entonces, el flujo de volumen es de 125 mililitros sobre minuto. Entonces, voy a cancelar los mililitros que están acá arriba con los mililitros que están acá abajo, me va a dar gramo por minuto. Entonces, 0,03 por 125 me da 3,75. No 0,03, sino 3,75. Me quedaron los gramos solitos, gramos sobre minuto. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo.
Entonces, estamos hablando del riñón. Vamos con otro. Dice, si la concentración de sodio en sangre es de 140, espérense. Bueno, entonces, si la concentración de sodio en sangre es de 140 miliequivalente, cuando vean esto quiere decir miliequivalente, ¿listo? Miliequivalente es otra medida en química, en toda esta parte de ciencias. Esas unidades, esos miliequivalentes, miden la concentración, digamos, del sodio, la concentración del potasio, la concentración del cloro, la concentración del calcio en los líquidos, concentración de electrolitos. Es decir, cuando vamos a hablar de los electrolitos es porque vamos a medir la carga eléctrica de un líquido. Entonces, miliequivalentes, ¿listo? Por si de pronto lo llegasen a ver. Entonces, miliequivalentes por litro. Y el flujo sanguíneo renal es de 1,2 litros por minuto. Entonces viene la pregunta. ¿Cuánto sodio pasa por los riñones por minuto? ¿Cuánto sodio pasa por los riñones por minuto? Quien lo tenga listo va enviando el ejercicio. Entonces, vamos a hablar de algo que se llama, en esta partecita, nos dice flujo sanguíneo renal.
¿Qué quiere decir eso de flujo sanguíneo renal? Entonces, eso de flujo sanguíneo renal, eso es la cantidad de sangre que pasa por los riñones por minuto. ¿Listo? Cantidad de sangre que pasa por los riñones por minuto. Ese es el flujo sanguíneo renal. La cantidad de sangre que pasa por los riñones cada minuto. Dime. Vamos, listo, ya vamos a ver. ¿Alguien más ya lo envió? Te dio muy grande. Envíen, envíen. A ver. Listo, Julián. Mira bien porque no da todo eso. Haz bien la multiplicación. 140 por 1.2. Acá hay, toma calculadora. Caroline. Necesito que para estos ejercicios siempre tengan la calculadora. ¿Listo? Porque es que ahí por lo que son decimales, entonces uno se puede perder. Sí. Sí. Entonces, vamos a ver, dice, la concentración de la sustancia. Entonces, la concentración nos dice que es 140 miliequivalentes por o sobre litro, ¿cierto? Miliequivalentes por litro. Y el flujo sanguíneo renal es el flujo de volumen. Entonces, nos dice que es 1,2 litros por minuto. Entonces, cancelo los litros de arriba con los de abajo y me va a dar en miliequivalentes por minuto. Entonces me dijeron que 140 por 1,2 da 168, ¿cierto? Miliequivalentes. Tienen que decir la unidad. Si no dicen la unidad, les queda mal. Por minuto. ¿Listo? Vamos con otro ejercicio. Vamos entonces con este otro. Muy bien. El flujo de sangre hacia el hígado es de 1,5 litros por minuto.
y la concentración de bilirrubina es de 1 miligramo por decilitro. Y viene la pregunta. ¿Cuál es el flujo de bilirrubina? ¿Se han escuchado esa canción? Me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras, ay, cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la aspirina. ¿Sí la has escuchado o no? Ah, está súper popular. Miren, eso acá es con felicidad, mientras ustedes acaban de copiar eso.